nos acompaña el doctor Ángel Gerardo Silva Saldaña, quien es médico cirujano, egresado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Es médico especialista en psiquiatría, egresado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se encuentra certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría AC y por la American Psychiatric Association. Tiene formación en terapia cognitivo-conductual para adultos del Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, así como en estrategias avanzadas en psicoterapia cognitiva conductual y dialecto conductual por el Massachusetts General Hospital Psychiatry Academy. Es profesor titular del curso de psiquiatría de la UNAM y es coautor del libro de terapias psicológicas para las enfermedades mentales asociadas al COVID y actualmente desempeña su práctica tanto en el medio institucional como en consulta privada. El día de hoy nos va a dar la ponencia Los rostros de la depresión. Buenos días, doctor. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Si nos ayudas compartiendo la pantalla para poder ver la ponencia. Perfecto. ¿Ya se ve? ¿Sí? Sí se ve. Pues sin más preámbulo, doctor, adelante para que pueda comenzar con la ponencia. Bueno, pues muchas gracias a todos el día de hoy. Yo sé que es Los un rostros de la sábado. depresión. Mandé al Bueno. pasante, es mi paciente. Listo, perdón, doctor, adelante. Doctor, tiene apagado su micrófono. Ya, ahora sí. Sí, listo. Bueno, ok. Primero que nada, pues agradecer la invitación a la asociación, al AMRENFAC, por haberles traído el día de hoy esta charla que procuraré que sea lo más dinámica, fluida, concisa y sobre todo que les pueda dar yo algunas herramientas para que las utilicen en su práctica diaria. A todos los asistentes también les agradezco por este tiempo que pues le van a dedicar a esta charla y pues bueno, sin mayor preámbulo, daré inicio. Seguramente si a cada uno de los que se encuentran del otro lado de la pantalla les pregunto, ¿qué entienden por depresión? Sin tener en cuenta, obviamente, los criterios que ya están establecidos, muy probablemente me van a dar definiciones diversas. Cada persona lo vive de manera distinta. Hay gente que tiene nublada la vista, como en esta pantalla. Hay gente que todo lo ve oscuro. Hay gente que ahora que está de moda las redes sociales, lo transmite a través de sus posts, ¿no? Y dice, bueno, me quiero morir, yo mejor me muero, qué flojera, ¿para qué? Soy una persona autodestructiva. O inclusive en sus diarios, los adolescentes pueden poner en su diario de emociones, el día de hoy mi estado de ánimo sigue más bajo del suelo. Otras formas que tenemos que tomar en cuenta para estos temas es no etiquetar. Una persona que va a vivir una depresión puede tener diferentes síntomas y uno de ellos pueden ser este tipo de autolesiones. Desafortunadamente, en el primer nivel de atención, en cuanto vemos una situación de estas, creemos ya que es directamente ir al hospital psiquiátrico, cuando, pues bueno, no siempre puede ser así. Puede ser una manifestación de cómo ellos logran mitigar esta ansiedad, pero pues bueno, todo esto es lo que tenemos que combatir informándonos sobre todo lo que es la depresión. A propósito de que fue el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, me tomé la molestia de tomar esta gráfica, donde el Consejo Ciudadano nos comenta que ayudó a más de 175,312 personas entre el 2019 y 2023. Me llamó mucho la atención esta cifra porque, bueno, vemos aquí la relación casi como se maneja nuestra prevalencia de 2-1. 68% fueron mujeres, 32% fueron hombres. Seguramente esto también tiene que ver con tema de cultura. Las edades, vean, es muy importante aquí tomar en cuenta que fue de 18 a 30 años, una población bastante joven, de la cual a veces tenemos en el olvido. Los principales motivos por los cuales llamaron a este Consejo Ciudadano fueron, en su mayoría, por otros motivos que no son estos, pero obviamente son diversos, pero aquí es importante mencionar los problemas de pareja y problemas familiares. No sé por qué últimamente me han llegado muchos casos
y precisamente en adolescentes con temas o rupturas de pareja que realmente los llevan al borde de una depresión crónica, que a lo mejor ya ellos venían arrastrando un cuadro distímico, pero cuando se les agrega un episodio de estos, un psicoestresor como es una ruptura de pareja, pues obviamente va a empeorar el pronóstico del paciente, máxime si no le damos un seguimiento adecuado. Y bueno, pues ¿de dónde llaman usualmente aquí a este Consejo Ciudadano? Pues bueno, es el 47% de otras entidades, ¿no? Otras maneras de manifestar estas máscaras o estos rostros de la depresión es por medio del dibujo. Esta es una imagen real de un paciente que él expresa así sus emociones y bueno, él nos aquí menciona que lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente quiere que actúes como si no la tuvieras. Pues un claro ejemplo de cómo hay que combatir con este estigma. La charla va a estar dividida en los siguientes puntos. De manera global, voy a hablar de generalidades, la etiología, definición, las diferentes manifestaciones. Por eso es de que la nombro como los rostros de la depresión, porque vamos a tener diferentes manifestaciones de acuerdo al grupo etario y el sexo. El uso de la clinimetría y el tratamiento. Bien, en forma de generalidad, tenemos que nosotros, como México, compartimos mucha similitud con las cifras estadísticas a nivel mundial. Una incidencia del 4.5%, una relación 2:1 se sigue respetando, 5.8% en las mujeres versus 2.5% en los hombres. Recordar que esta prevalencia va a aumentar con la edad, va a disminuir al aumentar la escolaridad, sobre todo por este acceso a la información, y va a ser más alta en áreas rurales que en zonas urbanas por este tipo de información. Recordar que es un trastorno mental, es el trastorno mental más común y discapacitante a nivel mundial. Es un gran problema de salud pública, ya que es la condición psiquiátrica más asociada a la conducta suicida. Y aquí es muy importante esta cifra. El tratamiento temprano se va a asociar con altas tasas de remisión, hasta un 70.8%, si se inicia antes del primer mes de la aparición de los síntomas. ¿Por qué les comento que esta cifra es muy importante? Al ser médicos de primer contacto, debemos ya de identificar y tratar al paciente que tiene un cuadro depresivo. No hay que esperar hasta que llegue la bendita referencia al segundo o tercer nivel, porque va a influir en la tasa de remisión hasta un 24.1%, imagínense, al tercer mes. Entonces, de ahí que tenemos que atender este cuadro depresivo, esta enfermedad desde un inicio. Usualmente el paciente puede llegar a tardar hasta 7 años en recibir su tratamiento. Recordar la etiología es multifactorial. Tenemos la parte biopsicosocial y en este tenor ya tenemos muy bien identificados los aspectos biológicos que pueden influir en ello. Tenemos polimorfismos, tenemos esta epigenética que usualmente la vemos en esta herencia multifactorial, donde yo les comento a mis pacientes que es como la diabetes, ¿no? Si mi papá tiene diabetes, no me hace a mí en automático un paciente diabético, pero tengo mayor predisposición. Lo mismo sucede con la depresión. Situaciones hormonales también entran en lo que es la parte biológica y pues lo que ya sabemos, las teorías de la neurotransmisión por parte de las monoaminas, la hipótesis glutamatérgica y la hipótesis GABAérgica. La parte inmunológica, bueno, es parte de lo biológico, esta alteración a la respuesta de la glía y la disfunción del BDNF. Y como les comentaba, la parte psicosocial, la psicológica es las características que va a tener mi paciente que van a ser más proclives a que él padezca una depresión. Esto tiene que ver con la personalidad del individuo. Como bien sabemos, están divididos en 3 grupos principales, el A, el B y el C, y sobre todo el grupo B y C son los que mayor predisposición van a tener a este desarrollo. Lo social, pues obviamente es todo este entorno que gira alrededor del paciente y que puede afectar su estado emocional, como lo puede ser un cambio de vivienda, un desempleo, una ruptura amorosa, un divorcio, etcétera.
Voy a hablarles acerca del enfoque nosológico de forma general, cómo es la depresión, sin contar obviamente los criterios. Ahorita más adelante se los voy a mostrar, que ya todos los podemos consultar. Pero tenemos estas 4 esferas: el área afectiva, el área neurovegetativa, la cognitiva y la conductual. Bueno, de estas 4, realmente la cognitiva puede ser la que más nos delata, sobre todo porque va a estar muy relacionada a qué tanto el paciente puede hacer un insight a través de la psicoterapia y sobre todo va a ser de los síntomas residuales que va a tener un paciente a través de un tratamiento que vaya teniendo. Ya que, por ejemplo, los síntomas afectivos y neurovegetativos, como vienen ahí en la presentación, son los primeros que se van a ver beneficiados tras el uso de un antidepresivo. Recordar que la prima hermana de esta entidad pues es la ansiedad y no hay que aprender sobre todo a distinguirlos y sobre todo informárselo al paciente. No quiero estresarlos con tantos números y criterios y demás, pero recordarles que, bueno, obviamente nos basamos todavía en el instituto con el CIE-10 y pues solamente lo relevante de aquí, de esta presentación, es recordar estas 2 semanas. 2 semanas donde la mayor parte del día, casi todos los días, mi paciente va a tener este tipo de sintomatología. También nosotros contábamos con otro tipo de clasificaciones como el DSM-5 y volvemos a ver este número, 2 semanas. Parece muy repetitivo, pero de verdad hay que interrogarlo propositivamente a nuestros pacientes. Y bueno, al menos de estos síntomas tiene que ser un ánimo depresivo y la anedonia. Bien, el perfil de la depresión, me gusta mucho esta gráfica. Tenemos que ver que hay estructuras anatómicas que van a estar estrechamente ligadas a cada síntoma que va a presentar mi paciente. ¿Por qué les llamo este espectro? Bueno, podemos ver, por ejemplo, en la corteza prefrontal, que va a estar muy relacionada con cambios o alteraciones en la concentración, cambios en el interés para las cosas. Por ejemplo, en el hipotálamo va a estar muy relacionado con los trastornos del sueño, etcétera, ¿no? La amígdala, por ejemplo, en la culpa, esta ideación suicida. Básicamente, esta gráfica lo que nos muestra es de que no hay que ser tan cuadrados, no hay que ser tan rígidos con esto. Puede tener diferentes manifestaciones y no todo lo que vaya a ser tristeza va a ser depresión, ¿ok? ¿Y por qué les comento esta situación? Porque en relación a su estructura anatómica va a ser también el tratamiento optimizado para este tipo de pacientes. Bien, dentro de los rostros de la depresión, les voy a hacer mención cómo se puede manifestar en los niños y adolescentes. En este tipo de población, vamos a encontrar que van a manifestar una irritabilidad constante. Pocas veces el niño nos va a llegar con un dejo de tristeza o estar llorando como tal. Obviamente depende de la situación, pero siempre la queja principal va a ser: hace berrinches, está de malas por todo, no quiere que se le hable, se aísla. Y esta etapa es muy importante porque esta inmadurez que tienen de acuerdo a esta etapa se les va a dificultar identificar y expresar sus emociones. Si yo le pregunto bueno, hasta a un adulto, ¿no? Pero si a un niño le pregunto cómo te sientes, pues usualmente vamos a encontrar la respuesta genérica, ¿no? Bien, mal. Nuestra labor como médicos es también informarle a la familia que puede jugar con ellos de manera muy didáctica, a aprender a detectar sus emociones, por ejemplo, con estas figuras que salieron de Disney Intensamente, esta película que, bueno, nos ayuda a manejar a identificar las emociones. ¿Qué más vamos a encontrar en esta etapa? Bueno, que el peso y la altura no van a ser los esperados para la edad y ellos vamos a encontrar algo que se le conoce como una depresión enmascarada. Van a somatizar demasiado, sobre todo síntomas gastrointestinales. Eh, Cuando ustedes se encuentren en el consultorio y tienen al niño o adolescente enfrente de ustedes, les recomiendo que le pregunten en qué parte del cuerpo lo manifiestas, en qué parte del cuerpo sabes que ya estás poniéndote de malas. Y se van a dar muchas sorpresas porque les pueden decir la cabeza, siento que me va a estallar, el estómago, siento mariposas, etcétera.
También el paciente va a tener conductas regresivas y un comportamiento violento que a veces puede manifestarse como un desafío hacia los maestros. Bueno, en forma general tenemos estos 3 subgrupos. En menos de 7 años, pues obviamente el niño pues, va a tener más síntomas visibles para la mamá, como lo es el apetito, el sueño, este llanto inmotivado. Y sobre todo ya no va a querer interaccionar con sus juguetes. En la pubertad, ahí ya se pueden empezar a agregar lo que son las ideas de muerte y con lo que conlleva los intentos de suicidio. Los profesores usualmente los van a reportar con un aislacionismo, una baja autoestima o que manifiestan una fobia escolar. Y en la adolescencia, todo lo anterior, obviamente, agregando sobre todo estas ideas de muerte, van a poder progresar a tener conductas autolesivas, ya sea a través del cortes, golpeándose, mordiéndose, arañándose, con tricotilomanía, etcétera, o el cutting, ¿no? Muy, muy conocido por nosotros. Y también recordar que en este grupo etario, pues ya empieza, tenemos que ver este trastorno por consumo de sustancias que puede ser muy, muy importante para el pronóstico del paciente. Ahora, en el rostro de las mujeres y en el embarazo, ya tenemos muy bien definido 2 psicopatologías en este grupo poblacional, lo que es el trastorno disfórico premenstrual y la depresión postparto. Recordar que el 10% de las pacientes embarazadas y de las mujeres en fase de puerperio van a experimentar una depresión. ¿Y cómo se puede observar en este grupo poblacional esta depresión? Una de estas características puede ser irritabilidad, lo que puede conllevar a una disminución de líbido y un descuido de higiene y aliño. El papel hormonal aquí juega, el papel hormonal juega aquí un rol muy importante, sobre todo en la manifestación de los cuadros depresivos a lo largo del ciclo de la vida de la mujer. Si nos fijamos muy bien aquí en la gráfica, tenemos en el eje de las Y el estrógeno y en el eje de las X, bueno, la etapa, ¿no? Recordemos que cada vez que tenemos un pico de disminución de estos niveles de estrógeno, vamos a tener un riesgo de un cuadro depresivo. Si lo analizamos muy bien, pues la mujer, podríamos ver que tanto en la pubertad como después de un posparto, cuando va a iniciar un nuevo embarazo, en la perimenopausia, va a tener estos niveles alterados. Y pues bueno, esto, ¿qué nos quiere decir? Pues se respeta mucho esta relación 2-1, ¿no? Que tenemos estadísticamente y que, bueno, la mujer sí tiene un papel muy importante y no es esta debilidad mental que a veces pueden llegar a presentar, que pueden llegar a referir nuestros pacientes, ¿no? Si nosotros vamos a estar en el periodo de preparto tratando a una paciente con estas características, bueno, tenemos que tomar en cuenta el riesgo que lleva el uso de psicofármacos para una teratogénesis. Recordar que el primer trimestre es el de mayor riesgo, ¿sí? Para administrar medicamentos. Y bueno, en el periodo postparto tenemos que ver que el riesgo de padecer trastornos psiquiátricos va a ser mayor que los que pueden manifestar en el embarazo. De ahí que cuando le vamos a dar seguimiento a la mujer que cursó con una depresión previa, es muy importante ver cómo sigue después del embarazo. Porque, bueno, sabemos que puede llegar a una situación de infanticidio. Cuando vamos a tratar a una paciente en la etapa del embarazo, tenemos que recordar que los estrógenos van a tener un efecto inhibitorio y la progesterona va a afectar el vaciamiento gástrico que conlleva la absorción de medicamentos. Recordar que los factores de riesgo para que una mujer curse con una depresión unipolar durante el embarazo es que sea joven, que no tenga una red de apoyo, que viva sola y que tenga otros hijos. Curiosamente, un factor de riesgo para una depresión en las mujeres es estar casada y, a diferencia de los hombres, el estar soltero es un factor de riesgo. Si una mujer tiene una depresión en el embarazo, va a triplicar sus riesgos después del posparto, bueno, en el posparto.
teniendo como consecuencia una recaída hasta el 30% y complicaciones obviamente hacia el producto. Es decir, va a descuidar a este control prenatal, puede, lo que les decía, en el periodo posparto, el infanticidio, neonaticidio, o que finalmente lleva al suicidio a la mamá, conductas impulsivas, consumo de sustancias y así como complicaciones obstétricas. Bien, este rostro de la depresión en el adulto mayor, ¿cómo se puede identificar? Bueno, aquí nosotros identificamos un tipo de depresión que se le considera como melancólica. Desafortunadamente, nuestros adultos mayores padecen de esta segregación a nivel de sociedad, ¿no? Se aíslan, los apartamos, no dejamos que opinen. Si esto lo llevamos a nuestra práctica para identificar emociones, pues obviamente va a ser una razón por la cual no podamos identificar estos cuadros depresivos en ellos, ya que ellos no van a expresar sus afectos. Ya estamos acostumbrados bueno, el adulto mayor ya está acostumbrado a que no está siendo escuchado, y entonces, pues obviamente mucho menos se lo va a decir al médico de primer contacto, ¿no? Entonces es muy importante, así como en los niños que les costaba trabajo identificar sus emociones, en los adultos pues va a ser, no que no las identifique, sino que no lo expresa. Y bueno, en esta población el empeoramiento va a ser matutino y van a tener un insomnio tardío. Aquí es muy importante evaluar el insomnio, porque a veces en la consulta es muy curioso que nos llegan diciendo, ¿no? Usualmente es el familiar. Yo cuando llegan el adulto mayor y viene con un familiar, yo siempre me dirijo obviamente a mi paciente, ¿no? Y la situación es de que usualmente cuando el familiar va, lo va a estar como, no sé, a manera de regaño, de acusarlo, y no lo deja ni siquiera expresar. Pero bueno, eh, esto que les decía, que el insomnio tardío, usualmente el familiar dice, no, pues es que no duerme casi nada, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿hace cuántas horas duerme? No, no, ¿a qué hora se va a dormir? No, pues a las 10 de la noche. ¿Y a qué hora se despierta? No, pues a las 6 de la mañana. Y uno dice, bueno, yo les digo a mis pacientes, es que ya son suficientes horas, ¿cuántas horas más quiere que duerma el paciente? Entonces también es importante ver qué es el insomnio, ¿no? Cómo lo considera el familiar como tal y sobre todo el paciente. En este grupo poblacional tenemos que tomar en cuenta esta temporalidad. El grupo de menores de 60 años se le considera como una depresión temprana. Más de 60 años, una depresión tardía. Realmente, cuando un paciente nos llega mayor de 60 años, nos llega con un cuadro depresivo, difícilmente, o sea, estadísticamente, puede que vaya a ser su primer episodio. Debemos de buscar más bien otro tipo de situaciones que pueden estar conllevando al paciente a una depresión, como son comorbilidades médicas, algún tipo de medicamento que esté utilizando, algunas sustancias que a lo mejor también la familia le esté dando. Y cuando ya rebasamos el grupo de los 80 años, se le considera una de temporalidad, una depresión muy tardía. Tenemos que evaluar también una situación de delirium que puede llegar a presentar el paciente que entra del grupo de la psicosis, ¿no? Eh, Recordar que obviamente la depresión es una enfermedad inflamatoria y obviamente un paciente descontrolado por diabetes puede conllevar a aumentar el riesgo de depresión. Sabemos muy bien que el hipotiroidismo también está muy relacionado con la depresión si no está bien controlada. La demencia en los estadios primarios, encontramos estos cambios del ánimo. Pero aquí esta parte de la psicosis sí me quiero detener bastante porque a veces les llaman esquizofrénicos cuando tienen 60 años, 70 años y todos sabemos que la esquizofrenia no aparece frecuentemente a esa edad, es en adolescencia, ¿no? Entonces, también el etiquetar, ¿no? Es que tenía un abuelo esquizofrénico, ¿no? ¿A qué edad se la detectaron? A los 60 años, ¿no? Bueno, pues yo ya no entro en muchos detalles, pero le digo, bueno, es también un cuadro psicótico, puede tener síntomas parecidos a una esquizofrenia, pero no es una esquizofrenia, ¿no? Y sobre todo, educar en el caso del delirium, eh, que el paciente, mientras tenga un descontrol de estas comorbilidades médicas, como usualmente puede pasar como una infección de vías urinarias o de vías respiratorias,
Si no controlamos y tratamos esta patología, pues el paciente va a seguir con esta agitación psicomotriz y con estas alucinaciones. Bien, para el abordaje y tratamiento me basé sobre todo en las mini guías que ya seguramente están distribuidas en la mayoría de las unidades de medicina familiar del diagnóstico y manejo de los principales trastornos mentales en medicina familiar y psicología. Y también está basada las siguientes diapositivas en las guías de práctica clínica actualizadas en el 2015. Bien, antes de esto les muestro un paper de Lancet donde nos menciona que el principal objetivo va a ser la remisión de la depresión, no la respuesta. No nos basta con que el primer mes me haya respondido favorablemente al antidepresivo, si no va a lograr esa respuesta sostenida que lo lleve a una remisión. De forma general, aquí se nos menciona que tenemos que hacer una intervención psicosocial, psicoeducativa. Ahí entra mucho la labor de enfermería y trabajo social en nuestras unidades. La parte psicológica es muy importante para este grupo, para este tipo de enfermedad mental. La que mayor evidencia ha demostrado es la terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, quizás pueda parecer que me contradiga un poco, pero realmente la mejor terapia para el paciente es con la que él mejor se siente identificado, definitivamente, ¿no? Y bueno, tenemos aquí que nuestro tratamiento en primera línea, antes, como se creía, teníamos que empezar por a lo mejor tricíclicos, después ISRS, después duales, etcétera, después multimodales. Ahora ya no, ahora ya podemos empezar desde primera línea con cualquier tipo de grupo farmacológico antidepresivo. Bueno, y aquí también muy importante, como médicos de primer contacto, saber que existe hasta inclusive una página de internet, lo pueden googlear más rato, Mood Food, y ustedes pueden encontrar como recomendaciones nutrimentales para los pacientes que pueden estar pasando por un cuadro depresivo, que están totalmente aprobadas para la mejora. Bueno, el algoritmo que nosotros tenemos en una institución, en este caso en el IMSS, ¿qué vamos a hacer? Se tiene que hacer una evaluación inicial. No nos quita nada hacerle dos preguntas sencillas al paciente, ¿no? Si ha tenido una anedonia, es decir, la pérdida del interés por disfrutar las cosas, o si yo lo veo decaído, desesperanza, o prácticamente el paciente me dice, estoy triste, doctor, estoy triste, o llega llorando, ¿no? Si no lo tiene esto en el último mes, lo descartamos y seguimos dando la consulta como usualmente se suele dar. Pero si nos dice que sí, ya con estas mini guías que les estaba mostrando dos presentaciones anteriores, eh, hay estrategias de tamizaje. Revísenlas, son muy sencillas, los invito a que realmente las pongan en práctica, porque si es así, nos va a ayudar a evaluar la gravedad de esta depresión. Si es una depresión leve, tenemos que apoyarnos mucho de trabajo social y psicología, sobre todo la parte psicoeducativa, porque sabemos que la depresión leve no necesariamente requiere una medicación. Simplemente con este acompañamiento vamos a lograr que se cronifique. Si es un cuadro moderado, ya tenemos que empezar un tratamiento psiquiátrico con antidepresivos y mandarlos a psicoterapia. Si es una situación grave, mandarlos directamente referidos al hospital de tercer nivel, en este caso el hospital psiquiátrico. También hay que referir al paciente que muestre ideación suicida persistente, tenga un antecedente suicida reciente, esté psicótico o esté en una franca agitación psicomotriz. Dentro del riesgo suicida tenemos que considerar varias cosas. El sexo masculino, que viva solo, que tenga intentos previos, que tenga un antecedente de historia familiar de suicidio, psicosis y el grado de impulsividad. Esto es muy importante porque a veces yo cuando me llega un paciente a la consulta psiquiátrica y es masculino, de verdad yo me pongo a pensar, digo, ok, creo que va a haber un gran problema, porque prácticamente él está pidiendo ayuda a gritos, ¿no? Y no significa que la mujer no, sino que la mujer va a ser ya atendida previamente por un especialista o por el médico de primer contacto. Pero si es un hombre,
aguas, o sea, de verdad, interroguen mucho a ese paciente porque probablemente nos dé más indicios de que probablemente esté pasando por una depresión grave. Eh, Aquí el papel de la clinimetría, como les decía yo, a manera de tamizaje, va a ser muy importante. El objetivo de la clinimetría va a ser determinar los grados de respuesta y el seguimiento al tratamiento oportuno. Tenemos, o yo les sugiero, ya sea que lo hagan en práctica privada o a nivel institucional, que si van a aplicar una clinimetría, no nada más sea como el tamizaje de forma inicial, sino que también lo pueden aplicar durante el periodo que esté tomando el tratamiento y al final de este tratamiento, ¿no? Para saber si realmente es un paciente que es candidato a que lo den de alta, sobre todo, ¿no? Tenemos aquí pros y contras. Si son heteroaplicables, obviamente, pues el pro va a ser la objetividad, pero el contra, cuando el paciente le damos un test a que lo conteste, pues él puede aumentar, magnificar y sobre todo si quiere una incapacidad, pues obviamente puede exacerbar sus síntomas, ¿no? En estas mini guías se nos presenta esta clinimetría, el PHQ-4. Eh, es muy sencilla, como lo pueden ver, pero yo les recomiendo si queremos profundizar un poquito más o si en esta tenemos como dudas de cómo fue aplicada, les presento el PHQ-9. Este es altamente sensible y como podemos ver, vienen aquí en forma muy resumida los síntomas de la depresión y solamente basta con que el paciente circule o señale o palomee o tache el número de acuerdo a con qué frecuencia está presentando esta sintomatología. Menos de 4 puntos, de plano este paciente pues no va a requerir un tratamiento psiquiátrico, puede ser psicológico, o se recomienda que sea psicológico. De 5 a 14 puntos valorar esta medicación. Aquí sí se pueden ustedes apoyar de otras, por ejemplo, de entrevistar al familiar, por ejemplo, ver otras comorbilidades que pueden estar a lo mejor exacerbando esta sintomatología para, bueno, decidir o no tomar una medicación y obviamente más de 15 puntos, no lo duden, inicien la medicación. Bueno, ¿para qué nos van a ayudar estas escalas? Estas escalas estandarizadas nos van a definir tres conceptos. El que tenga respuesta o que sea inadecuada. Se le considera que no tiene respuesta si la mejoría va a ser menos del 25%. Si tiene más del 50%, ya va a ser considerada una respuesta. Y si está entre el 25 y el 49%, va a ser inadecuado. Recordar que esta respuesta inicia a partir de la segunda, tercera semana, a partir de que inicia el tratamiento. Eso, por favor, hay que mencionárselo al paciente, porque a veces el paciente piensa que así como el paracetamol le quita la fiebre en breve, pues piensan que el antidepresivo va a ser su pastilla de felicidad. Y a veces llegan como placebo diciendo el paciente, no, pues cuando soy deprimido me tomo el antidepresivo y cuando soy un poquito ansioso, pues me tomo la mitad. Debemos de educar al paciente que así no funciona y que no pretendamos que con una medicación de unos meses, pues va a resolver una situación de vida que lleva años arrastrando. ¿Cómo vamos a considerar una remisión en un paciente? Bueno, que tenga o que esté en fase de remisión cuando tenga ausencia de síntomas clínicamente relevantes por al menos 2 meses. ¿Y cómo lo podemos corroborar? Como bien les decía, aplicar clinimetría durante el tratamiento y estas son las puntuaciones estandarizadas. La que les mostré, el PHQ-9, si tiene menos de 5 puntos, el paciente puede estar ya entrando en una fase de remisión. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar además de esta remisión? Bueno, si ya vamos a empezar el tratamiento, que sea una duración adecuada, eh, que sean dosis terapéuticas sobre todo. Así, sencillamente, la presentación en cómo viene el antidepresivo, esa va a ser la dosis terapéutica, ¿no? Una sertralina 50 miligramos es lo mínimo que debe de requerir el paciente, fluoxetina 20 miligramos, venlafaxina 75 y así sucesivamente. Entonces, a como viene la presentación en la caja,
esa es la mínima dosis efectiva para terapéutica para el paciente. Tenemos que ver que es un diagnóstico correcto. Pues obviamente si está deprimido, le doy antidepresivo y no responde, pues seguramente, aunque parezca absurdo, eso no se trate de una depresión. Puede ser que el paciente tenga una hepatopatía y pues obviamente va a estar fatigado y no va a tener ganas de hacer nada, va a tener pues obviamente pensamientos a lo mejor de muerte por cómo se siente. Entonces, sí los invito a que evaluemos también otros criterios médicos. Eh, Tenemos que evaluar obviamente la severidad del cuadro y lo que les decía de que sea adecuada esta dosis. No pretendo abrumarlos con todas estas gráficas o imágenes, pero les quiero mostrar que a veces minimizamos al ISRS, ¿no? De que, ay, pues es lo mismo, tú dale fluoxetina, dale paroxetina y ya quedó. Pues no, compañeros. Cada antidepresivo tiene una razón de ser, tiene a nivel de receptores una mayor o menor afinidad. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el citalopram tiene precisamente un transportador selectivo para esta recaptura de serotonina, a diferencia, por ejemplo, no sé, aquí no puse yo la sertralina, pero la sertralina es el más serotoninérgico que tenemos. La paroxetina, por ejemplo, tenemos receptores muscarínicos, de norepinefrina, serotonina, eh, y que bueno, esto va a conllevar también y nos va a explicar gran parte de los efectos secundarios de nuestros pacientes, ¿no? Pero bueno, aquí es básicamente lo que les quería mostrar es de que no es lo mismo dar fluoxetina que paroxetina, ¿no? Y por mucho menos duloxetina, mirtazapina, bortioxetina, etcétera. Bueno, en esta imagen podemos ver que están la mayor parte de los antidepresivos y a pesar de que son de diferentes familias, pueden tener similitudes entre ellas de acuerdo al receptor y grupo de señalización por el cual va a estar involucrado. De ahí que, pues bueno, las actuales guías ya nos recomiendan que empecemos con cualquier tipo de familia de antidepresivos. Eh, bueno, como bien les comentaba, estos rostros de la depresión, de acuerdo al grupo etario, pues obviamente el tratamiento va a ser distinto. Eh, por ejemplo, si el paciente tiene mayor predominio de síntomas de ansiedad, pues tengo que darle un antidepresivo que no tenga como efecto secundario eh, síntomas ansiosos, por ejemplo, porque lo va a poner más ansioso y me va a botar el antidepresivo. Si tiene síntomas vasomotores, bueno, pues entonces tengo que buscar uno que actúe a nivel de norepinefrina y serotonina. Si tiene el paciente una disfunción sexual, pues bueno, utilizar el único que contamos en el cuadro básico, que es el bupropión, y así sucesivamente, ¿no? O sea, por eso les decía que son rostros diferentes de la depresión, no va a ser igual para cada individuo y por ello el tratamiento también va a ser especializado. Bueno, aquí traté de resumirles cómo es el tipo de comportamiento de cada antidepresivo. Por ejemplo, si tiene incrementado estos afectos negativos, tenemos que en este orden pueden ayudarnos el escitalopram, fluoxetina, sertralina y paroxetina. De hecho, la paroxetina, bueno, ahorita más adelante les voy a explicar de cada uno, muy breve, como que las perlas de los antidepresivos, pero la paroxetina nos va a ayudar muchísimo cuando el paciente esté totalmente rebasado emocionalmente, tenga una culpa intensa y tenga una ansiedad importante. Los que nos va a llevar un poquito más a la eutimia, si estamos comparando estos afectos positivos y negativos, serían los duales, sobre todo, bueno, obviamente por este mecanismo que tienen de serotonina y noradrenalina, pero sobre todo van a estar relacionados y muy bien utilizados en pacientes que padezcan de dolor. La mirtazapina es un buen fármaco de hecho ya aparece en en el cuadro básico, al menos en mi unidad, si hay mirtazapina, pues muy contada, pero la hay. Desafortunadamente es de 30 miligramos, pero podemos empezarla con un cuartito y así mantenerlo hasta que llegue con el psiquiatra, pero ayuda muy geriátrica, ya que es
aumenta el apetito, es un hipnótico y pues bueno, ayuda mucho para síntomas mixtos. Si tenemos más la parte ejecutiva, la parte de este interés, para falta de interés o el placer, pues necesitamos dopamina. Y en este caso nos puede ayudar bastante y que sí lo tenemos en el cuadro, aunque ha habido un desabasto actualmente o recientemente, pues es el bupropión o anfebutamona, también es el otro nombre que puede tener. Para el tratamiento con estos antidepresivos, tenemos que ver que los errores más frecuentes son las dosis insuficientes, ya se los decía, y que se prescriba por periodos cortos. Me ha tocado pacientes me han tocado pacientes que son tratados solamente por un mes, ¿no? Y pues bueno, eso y nada fue lo mismo, y ya perdimos ahí un tiempo para llevar al paciente a una remisión. Entonces, hay que hacer lo mínimo, díganle al paciente, es un año. ¿Que por qué tanto tiempo? Pues porque tenemos que llegar a esa remisión y puede haber un riesgo de recaídas. La recomendación es utilizar la mitad de la dosis terapéutica durante la primera semana. Ojo ahí, la verdad a veces tenemos nosotros la responsabilidad de que el paciente se apegue o no al tratamiento. Si yo le inicio el tratamiento con la dosis inicial, la verdad es que difícilmente vaya a querer darle continuidad. Entonces, puede ser muy brusco, puede ser muy agresivo para el paciente. Entonces, yo les sugiero, hay algunas presentaciones, yo les pregunto, bueno, ¿y la medicina con la que usualmente le ofrece el instituto, la pastilla es grande o algo pequeña? Ya dependiendo de eso, pues ustedes sugiero que les digan que empiecen con un cuarto por 4 días, después la mitad por 7 días o 6 días y después ya una completa. En el caso de que nada más sea una pastilla muy pequeña, pues la mitad por 8 días y ya después al 9º día una completa. Y bueno, ya para finalizar, creo que es muy importante ver que cada antidepresivo va a tener pros y contras. Aquí les estoy mostrando los principales que se encuentran en nuestro cuadro básico. La fluoxetina, por ejemplo, es de nuestros antidepresivos con mayor grado de activación que le puede dar al paciente. Entonces, un paciente que esté hipoactivo, que tenga como este desinterés o el placer por disfrutar las cosas, le puede ayudar bastante. Eh, Nos ayuda bastante porque la vida media es el que tiene más larga de todos los antidepresivos. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el paciente, si vemos que se porta mal o tiene una adherencia regular o una historia de incumplimiento terapéutico, pues se le puede dar porque se le puede dejar de tomar un par de días y pues realmente no van a reducir significativamente sus niveles. Tomar en cuenta los efectos adversos puede generarle una cefalea importante, náusea y sobre todo ansiedad. Entonces, paciente que viene ansioso, aunque esté deprimido y aunque esté débil, no recomiendo darles fluoxetina. La población geriátrica, recordar que es el que está más asociado a casos de hiponatremia. Por otra parte, tenemos la paroxetina. Este fármaco se debe dar en la noche, ya que tiene por definición de neurotransmisión una sedación importante. Recordarles que esta vida media del antidepresivo va a ser corta, que quiere decir el paciente si lo suspende de un día para otro va a sentir de verdad una intensidad discapacitante a veces de una cefalea, de ansiedad, o va a decir, es que ya regresaron otra vez mis síntomas ansiosos, ¿no? Entonces, sí hay que advertirle al paciente. Efectos secundarios, disfunción sexual es el que más disfunción nos va a dar de los antidepresivos. Nos puede ocasionar estreñimiento y serostomía o boca seca, ¿no? Por la FDA es nuestro tratamiento de primera línea para trastornos de pánico. Es muy buena elección para pacientes que tengan síntomas relacionados al lóbulo frontal, es decir, agresivos, irritables, explosivos, con cambios de ánimo. Yo les digo mucho a mis pacientes que este es como un anestésico emocional. Entonces, a veces los pacientes les puede quitar como esa intensidad de estar con esta labilidad emocional, les puede ayudar bastante al principio y después ya obviamente se le puede ajustar por otro. Y bueno, recordar que esta propiedad anticolinérgica, pues tenemos que tener mucho cuidado con adultos mayores porque puede favorecer a un deterioro cognitivo.
La sertralina es muy noble, se le puede dar a pacientes con síntomas mixtos. Los efectos adversos que tenemos que tomar en cuenta es la diarrea y la cefalea que pueden ocasionar. El citalopram también es muy bueno y muy bien tolerado para síntomas mixtos. La ventaja, pues sabemos esta ventaja que tenemos por citocromo P450, que pues obviamente no va a pasar por ese paso, no tiene que atravesar ese paso para su metabolismo y pues bueno, obviamente en pacientes hepatópatas puede ser una gran elección y también en adultos mayores que obviamente van a estar con polifarmacia. Las consideraciones especiales que tenemos que tener es que los ISRS pueden desarrollar un síndrome serotoninérgico. Por favor, por nada en el mundo hay que combinar paroxetina y sertralina y entonces quiero hacer ahí mis mezclas. Eso no lo hagan, por favor. Esto aumenta el riesgo del síndrome serotoninérgico. Recordar también que puede aumentar el riesgo de sangrado y entonces en un paciente que va a estar sometido a una cirugía grande y pues bueno, los tiempos de coagulación no estén del todo bien, pues bueno, ya sea que se lo suspendan ustedes o se lo refieran al psiquiatra para que pueda dar un seguimiento a esto. Recordar que los inhibidores de la bomba de protones y los antimicóticos, que muchas veces lo ocupamos en primer nivel, pues obviamente van a disminuir la eficacia de estos antidepresivos. Ya por último, estos son otros antidepresivos que contamos en el cuadro básico. La venlafaxina es un antidepresivo dual. Este se sugiere que se dé en un turno vespertino o matutino. Eh, la vida media va a ser corta. Para que yo realmente lleve una venlafaxina a una dosis dual, tienen que ser mínimo 2 cápsulas. 150 miligramos. Si yo lo doy a 75 miligramos, va a funcionar como un antidepresivo ISRS trivial. Es el que más asociado está a viraje a manía y vigilar mucho la presión arterial del paciente porque la puede descontrolar, le puede generar cefalea, náusea y mayor ansiedad al inicio. Pero recordarles que es una gran alternativa si el perfil de la depresión del paciente es el dolor. La imipramina, que no por ser muy antigua quiere decir que no funcione, sí puede ser bastante efectiva. Recordar que es un tricíclico, se tiene que dar por las noches por este efecto sedante. En niños está indicado, por ejemplo, para síntomas de incontinencia urinaria y trastornos mixtos. Y pues es del grupo que más precauciones y warnings tienen, porque principalmente van a ser los efectos anticolinérgicos, náuseas, pesadillas, constipación, somnolencia, aumento de peso, pacientes de la población mayor, pues mucha precaución porque pues puede darle, originarle, ocasionarle o aumentar sus alteraciones cardíacas. Ojo con los pacientes con hiperplasia prostática benigna y también con los pacientes con un deterioro cognitivo. Finalmente tenemos al anfebutamol o bupropión. Es una gran pena que ahorita no haya tanto abasto de este medicamento, pero es un potenciador muy bueno. Como antidepresivo solito no es tan potente, al menos de que lo llevemos mínimo a una dosis de 300 miligramos. Pero pues aquí la gran ventaja es de que en un paciente que tiene, por ejemplo, efectos secundarios por un antidepresivo de tipo sexual, al combinarlo, potenciarlo con la febutamona, puede resolver sin ningún problema este tipo de problemas. Y pues bueno, como es un activador, pues los efectos secundarios pueden ser cefalea, náusea e hiporexia. Y bueno, recordar que también la tercera línea para los pacientes que tienen déficit de atención. Como conclusión, eh, tenemos que utilizar estas herramientas que se nos proporcionan en el instituto. La clinimetría es muy importante. El tratamiento va a ser individualizado, por favor, no es fluoxetinas para todos, no es paroxetinas para todos. Tenemos que tomar estas consideraciones. La disponibilidad que tenemos, obviamente, si sé que en mi unidad hay un desabasto de tal fármaco, pues mejor no se lo doy porque se le va a interrumpir y pues bueno, va a salir peor la situación. Si lo utilizan en su práctica privada, pues también el costo del fármaco, ¿no? Puede haber fármacos muy benéficos para el paciente, pero no lo va a poder costear. También tenemos que tomar en cuenta qué tanto lo puede tolerar el metabolismo y la farmacogenómica, ¿no?
El tiempo adecuado que lo tenemos que dar, bueno, primero que nada, tiene que ser una terapia adecuada. ¿Qué es una terapia adecuada? Es una dosis y un tiempo adecuado. ¿Y cuánto va a ser un tiempo adecuado? De 8 a 12 semanas es lo que hay que esperar para que ya tenga el efecto terapéutico significativo, ¿no? No cambien antidepresivo antes del mes, por favor, y hay que evaluar esta mejoría temprana en ese periodo que les comentaba. La duración del tratamiento va a ser de 9 a 12 meses, dejémoslo en un año. Si hay factores de riesgo para una recurrencia, se le tienen que agregar de 6 a 9 meses extra. Y por favor, no olvidar que todos los trastornos psiquiátricos afectivos van a requerir de un manejo integral, que es la psicoterapia. Por último, termino con esta frase. Combatir la ignorancia va a ayudar a que evitemos la discriminación, la segregación y la emisión de prejuicios a la persona quien padece un trastorno mental. Recordar que el cerebro también se enferma, tanto por fuera como por dentro. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.